Hola, bienvenidas, bienvenidos a la nueva calibración planetaria. Primero de todo, explicar un poquito en qué consiste esta calibración, qué está pasando en nuestro planeta. En la medida que miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que las cosas están cambiando fuera y sobre todo están cambiando en nuestro interior. El planeta Tierra, que es un ser vivo, está realizando un cambio de frecuencia. Es algo evidente, el tiempo se ha acelerado, los viejos paradigmas, ¿no? Las creencias antiguas, esa energía pesada de sufrimiento, de dolor, es como que cada vez tienen menor soporte en este momento evolutivo que estamos viviendo y evidentemente, tal como es afuera, es adentro. Esto no se reduce a las personas que podamos tener ciertas creencias espirituales, energéticas, sino que este momento es para todo el mundo. Es decir, no importa lo que creas, no importa lo evolucionado o poco evolucionado que te creas que estás, y incluso ni la conciencia que tú te creas que tienes. Lo importante es, está habiendo un cambio planetario, vibratorio, el planeta está realizando un salto vibratorio a una nueva dimensión. Nosotros, como uno de los reinos que habitamos en este planeta, tenemos este llamado de cambio y eso implica que, igual que afuera, por ciertas estructuras antiguas, sistemas políticos, de cultura, sistemas, maneras de funcionar, de lo que realmente importa o lo que no importa, están tambaleándose, en nuestro interior está pasando exactamente lo mismo. Hay todo un llamado interior a realizar un cambio, a realizar un salto en el cual aquellas memorias antiguas, dolorosas, dramáticas, densas, pesadas, que todavía tenemos programadas incluso a nivel celular, a nivel de ADN, porque esta frecuencia de lo antiguo, vamos a llamarle antiguo a aquello que todavía se basa en el método de aprendizaje del dolor, el sufrimiento, todo aquello que cuesta mucho, ¿no? Si miramos un poquito alrededor y nos abrimos mentalmente, vamos a ver que las cosas van más rápido y realmente cuestan menos. Si en tu cabeza tú crees que las cosas cuestan mucho, realmente te invito a que hagas una reflexión de tus limitantes, tus bloqueantes y tus propias creencias. Todo se ha acelerado, esta nueva frecuencia va más rápido, con lo cual estamos en un momento evolutivo privilegiado en el sentido de lo que antes costaba años y años y años de trabajo terapéutico, de tomas de conciencia, sanar. Ahora realmente esto puede llegar a ser muy rápido. Y esto nos lo da esta calibración planetaria. Es un momento fantástico, maravilloso, revolucionario y para quien quiera lo podemos aprovechar. Este cambio se va a instalar en todo el mundo que mínimamente acepte y quiera realizar un cambio de dejar de vivir desde el dolor y quiera empezar a vivir desde lo fluido, desde esa nueva frecuencia. De esta manera, cada uno llegamos a ese punto, ¿no?, de aceptación de una manera distinta. La propuesta que tenemos nosotros es a través de una técnica que se llama calibración energética. Es una técnica que lo que te permite es activar partes de ti para que te sea mucho más fácil aceptar, impregnarte, adaptarte a este nuevo tiempo y a esta nueva frecuencia. ¿Qué provoca? ¿Qué efecto provoca cuando tú realizas la calibración energética? Uno inmediato es aquellas memorias que tú tienes en tu interior. ¿Y de dónde provienen esas memorias? Esas memorias, hablamos siempre de memorias dolorosas, provienen de tu infancia, de tu historia personal, pero también de tu vida intrauterina. Incluso son memorias que has heredado a través de ADN, de situaciones que les han sucedido a tus ancestros y que esa memoria e información se transfiere y queda guardada en tu interior. Claro, cuando tú realmente llevas esa memoria y te provoca evidentemente una manera de sentir, una manera de pensar, una manera de actuar ante la vida, cuando tú tomas decisiones y por experiencia vital decides, ok, no voy a vivir más de esta manera, no acepto más ese soporte, y realizas tomas de conciencia y decides soltar eso, automáticamente lo que tú provocas es un movimiento evolutivo que hace que dejes de nutrir esa memoria, con lo cual acaba dejando simplemente un residuo. Es como has exprimido una naranja, has sacado tu aprendizaje, pero ¿qué te queda? Te queda lo no útil. Entonces, lo que hace la calibración es coger esa parte no útil
y la elimina precisamente para que no te quede en tu interior, porque es energía residual. Esa es una de las cosas que hace. Otra de las cosas que provoca la calibración es, te ayuda, imagínate que eres un edificio de 7 plantas y hasta ahora has estado viviendo en la tercera. Cuando tú te haces la calibración, es como si entraras en el ascensor, apretaras el botón cuarto, el ascensor te sube, cuarta planta, se abre la puerta y te dice muy bien, y ahora aprende a vivir desde esta cuarta planta. ¿Qué te va a permitir? Pues que cuando miras a la calle por la ventana, hasta ahora veías la situación con un ángulo el que te permite desde la tercera planta. Al estar en cuarta, automáticamente la misma situación tú la ves con mayor distancia, lo cual hace que tengas mayor ángulo de visión, por tanto, más capacidad de reaccionar de una manera distinta. Una de las cosas que te provoca la calibración energética es, te ayuda a ordenar tu vida, te coloca en tu propósito de vida a nivel de los aprendizajes que tú has venido a realizar, y en caso de que continúes teniendo memorias las cuales todavía no has exprimido el aprendizaje, te ayuda a encaminarte para que realmente tú puedas liberarte y transitar de la mejor manera posible por ese aprendizaje. Así pues, la calibración energética es una técnica que nos viene a ayudar a que lo que tenemos que pasar sea un poquito más ágil, sea ya desde esa perspectiva de menos dolor y mayor rapidez, lucidez y consciencia. Se realiza en 3 sesiones distintas. La persona se tumba en camilla. En caso de que se haga en formato presencial, te tumbas y simplemente tienes que relajarte. El calibrador realiza la técnica, no hay contacto físico en ningún momento, la persona está completamente vestida y se realiza en 3 sesiones distintas, de manera que tú puedes dejar el intervalo que tú sientas entre sesión y sesión. También se pueden realizar las sesiones a distancia, es decir, con esta nueva frecuencia el tema de la distancia no es ningún problema. Tenemos infinitas experiencias en las cuales tenemos gente de América y de otros continentes que confían en el trabajo y que ya han recibido su calibración energética, sus 3 sesiones. Y a partir de aquí, ya es, una vez tú recibes tu tercera calibración, es dejar que el proceso evolutivo se vaya dando en ti. No tienes que realizar nada especial más que estar observando. Y a la vez, para las personas que ya están calibradas, les ha gustado la experiencia o son terapeutas y quieren facilitar a otros la calibración, también tenemos nuestro curso de formación. Habitualmente lo hacemos en el solsticio de verano. En el 2020 tenemos preparado ya un curso que, si es de tu interés, simplemente mirando nuestra página web, allí vas a encontrar toda la información que necesites. Esperamos que este contenido sea de tu interés y esperamos verte en otro videoprograma. Muchas gracias.